Saludos y bendiciones. Una vez más, esta su escuela teológica integral reformadora, a través de estos medios de comunicación social. Vamos a dar inicio hoy, nuevamente, retomando las clases. Vamos a la clase número 7 de lo que es la neumatología. Estamos en el núcleo número 18 de la iglesia Manantial de Vida, Palo Grande, municipio Morán. Parroquia Hilario Lunas y Luna. Bueno, vamos entonces a ver su personalidad. Vamos a ver la personalidad de la persona del Espíritu Santo, que es el tema que venimos estudiando, que venimos desarrollando sobre esta grata y hermosa materia. Los términos Espíritu de Dios o Santo Espíritu no sugieren, oiga, por sí solo la personalidad del Espíritu Santo, pero no podemos negar que el Espíritu Santo es una persona. Solo se le puede dar el apelativo de persona a quien tenga una personalidad, y esta es y se desarrolla en la mente, la voluntad y las emociones. Quien tenga mente, voluntad y emociones se puede considerar una persona. La Escritura Sagrada presenta al Espíritu Santo como alguien, no como algo. Él no es un objeto, es un sujeto, aunque en las Escrituras se hace referencia al Espíritu Santo en forma simbólica en comparación a los efectos tales como el viento, el fuego, el agua. Él no es un efecto, es una persona. Gústele o no le guste, al que no le guste, y gústele a los que nos gusta. Sencillamente, tenemos una serie de animales que son muy inteligentes, entre ellos los loros y los perros. ¿Por qué no pueden estar catalogados o no pueden ser vistos como una persona estos animales? Porque no tienen mente, no tienen voluntad, aunque tienen emociones. ¿Sí? Pero ellos tienen, no piensan, ellos tienen instinto de preservación o de conservación. Ahora, si hacemos un análisis en las Sagradas Escrituras, indagando la verdad del Espíritu Santo, nos daremos cuenta que en ellas vamos a conseguir el testimonio de un espíritu que tiene mente, voluntad y emociones, que lo caracterizan como una persona. El Espíritu Santo investiga. Pregunto yo, ¿usted investiga? Aquí no hay nadie hoy, ¿verdad? Yo estoy solo aquí. Estoy preguntando allá abajo. ¿Usted investiga? Ajá, investiga a la esposa, el esposo investiga a la esposa, le revisan los bolsillos, el celular, investigan al novio o al que quieren como novio, investigan muchas cosas, ¿verdad que sí? El Espíritu investiga, revela, enseña, guía, redarguye, convence, testifica, oiga, intercede, da órdenes, ayuda, consuela, escudriña, se contrista, se apaga, se le puede mentir, no se puede se puede blasfemar en contra de él, se puede tener comunión con él. Mira que voy a subrayar esto porque es muy importante, porque vamos a hacer ciertas comparaciones. Para que el espíritu o alguien pueda ser comparado como una persona, tiene que tener estas características, algunas o todas. ¿Cuál es? Investigar. Pregunto, ¿los perros investigan? ¿Los loros investigan? ¿Los monos investigan? Ajá. Ahora, enseñan, sí nos enseñan algunas cosas, pero por instinto. Guían, bueno, los perros que los enseñan y los preparan para guiar a los ciegos, guían a los ciegos, y los perros cazadores guían a los cazadores donde esté el animal, pero por instinto. Ajá, redarguye.
¿Lo pueden hacer? Ok. Convencen. Bueno, cuando el perro se echa al suelo y le pega una lloradita, puede que lo convenza, ¿verdad? Y los animales cuando piden así. Ahora, testifica. No. Entonces, mira todas estas cosas y todas estas características y estas propiedades, no atributos, porque le digo algo. Dios, en el conjunto de la deidad, señoras y señores, no tiene atributos. Es una mala información que ha producido mala información que ha producido mala formación en algunos de nuestros teólogos y algunos maestros de las escrituras, en los cuales ellos presentan los atributos de Dios. Pero quiero aclararle, no es por mi capricho que Dios no tiene atributos. No, oiga, atributos tenemos los que uno mayor que nosotros nos atribuyó, valga la redundancia, atributos. Ahora pregunto yo, ¿hay alguien mayor que Dios para que le atribuya atributos a Dios? ¿Hay alguien mayor que el Espíritu Santo para que le atribuya atributos al Espíritu Santo? Estoy preguntando. Entonces, el Espíritu Santo no tiene atributos. Porque Dios Jehová no es mayor que el Espíritu Santo y Dios Jesús no es mayor que el Espíritu Santo. Ellos son Dios, los tres. ¿Estamos ubicados? Entonces, las mismas propiedades, que es la palabra correcta, que tiene Jehová, las tuvo el Verbo, y Cristo, después de haber resucitado, las tiene también, y las tiene el Espíritu Santo. Dije propiedades, no atributos, porque no tienen atributos. No hay nadie mayor que ellos para atribuirle cosas. Ahora, nosotros sí tenemos atributos, porque uno mayor que nosotros nos atribuyó virtudes y atributos. Ahora, el Espíritu Santo testifica, intercede, da órdenes, ayuda, consuela, escudriña, se contricta, se apaga, se le puede mentir, se puede blasfemar en contra de él, se puede tener comunión con él. Además de esto, se le presenta sosteniendo con otras personas, oiga, tales relaciones que implican su propia personalidad y se le coloca en yuxtaposición con los apóstoles. Hechos 15, 28, por favor busquen los textos y los leen. Y con Cristo, Juan 16, 14, quien hace esto no puede ser un mero poder o una simple influencia, o debe ser una persona. Una exégesis que se haga en forma muy sana de algunos textos que vamos a transcribir requiere que el Espíritu Santo sea considerado, por causa de los textos que, estudiándolos exegéticamente, vamos a dictar, que sea una persona. Textos tales como Isaías 11:1, por favor lo leen, los buscan en su casa, no los vamos a decir acá. 63:10 de Isaías, Juan 16:8, 16:14, 16:17, Hechos 8:29, 15:28, Romanos 8:14, 8:26, Primera a Corintios 12:11 y Segunda a Corintios 13:14. Entonces, haciendo un estudio exegético, haciendo un análisis de todos estos textos, vamos a ver a este hermoso ser llamado Espíritu Santo con características de una persona. Por esa razón y por esa variedad de textos bíblicos afirmamos que el Espíritu Santo no es una fuerza activa, como algunos, no sé si lo hacen con intención malsana o los hacen engañados, los hacen desorientados, lo presentan como una fuerza activa. No, el Espíritu no es una fuerza activa, es una persona. Repítalo conmigo, es una persona, para que sepan en el video que no estoy solo. Diga conmigo, es una persona. Ajá, es una persona. Ahora, la obra del Espíritu Santo en el mundo es una, y la obra del Espíritu Santo en la iglesia es otra.
vamos a ver la obra del Espíritu Santo en el mundo. Que esa obra se dio en usted cuando usted y yo éramos mundo. Porque nosotros fuimos mundo. Aunque ahora estamos en el mundo, oiga, no somos mundo. ¿Sí? Para Dios existen tres pueblos, no se le olvide esto. Los gentiles, que fue lo primero que él hizo. Lo segundo que hizo fue Israel, que lo sacó de entre los gentiles. Y luego hizo un tercer pueblo, que es la iglesia. De esos tres pueblos, ¿cuál es usted? Ya va, yo estoy solo aquí. De esos tres pueblos, ¿cuál es usted? Si no sabe, diga, no sé, pastor, no sé. De esos tres pueblos, ¿cuál es usted? Ajá. Entonces, si usted es la iglesia, no es Israel y tampoco es gentil. Por lo tanto, deje de decir, yo soy la iglesia gentil. Eso no existe. Ni tampoco existe la iglesia espiritual o el Israel espiritual. Otro error garrafal de algunos de nuestros líderes que enseñan eisegéticamente, interpretando textos, descontextualizándolos, sacándolos del contexto. Entonces, reitero, para Dios, ¿cuántos pueblos hay? Tres. ¿Cuáles son? Los gentiles, que los hizo él, porque no los hizo el diablo. Israel, que lo hizo él. De paso sacó de varios pueblos para hacer Israel. Y para hacer la iglesia también sacó de varios pueblos. Sacó de los gentiles y sacó de Israel y hizo la iglesia. ¿Quiénes somos la iglesia? Todos los que hemos conocido a Cristo y le hemos entregado nuestra vida a Cristo. ¿Quiénes son esos? Nosotros, diga, nosotros. Entonces nosotros somos la iglesia. No existe la Israel espiritual tampoco. Eso es otro grave y garrafal error. Seguimos entonces. La obra del Espíritu Santo en el mundo. Eso pasó con usted, tiempo pasado. Aunque el Espíritu Santo no es el don de Dios para el mundo, según lo dicho por Jesús cuando expresó el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Eso está en Juan 14:17. Hay operaciones que lo relacionan con el mundo. Pasemos a definir cada una de ellas. Oiga, con el mundo. Convencer al mundo de pecado, de juicio, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Jesús hablando con los discípulos. Porque si yo no me fuera, el Consolador, hablando del Espíritu, no vendría a vosotros. Mas si me fuese, os lo enviaré. En otras palabras, muchachos, si yo no me voy, el Espíritu Santo no puedo enviarlo. Es decir, es necesario que yo me vaya, pero ese necesario que yo me vaya no es tan sencillo y simple así como decir es necesario que yo me vaya, así que agarre la maleta y me vaya. No, ese que yo me vaya, ese necesario que yo me vaya es necesario que yo pase por el Getsemaní. Del Getsemaní caiga en manos de los pecadores, caiga en manos de estos individuos que usted conoce la historia porque acabamos de estudiar Cristología de alta crítica. Es necesario que yo vaya al Calvario, es necesario que me asesinen, es necesario que el Padre me abandone, es necesario que vaya al infierno por 3 días y 3 noches para resucitar. Amén. Para que entonces, luego de resucitar y me vaya al cielo, como ya ustedes saben qué pasó, entonces pueda ser enviado el Espíritu Santo. Por lo tanto, preste atención, Cristo Jesús y el Espíritu Santo no podían trabajar juntos. ¿Sí se entiende eso? Cristo Jesús y el Espíritu Santo no podían operar juntos en el mismo tiempo, de la misma forma, de la misma manera. ¿Estamos claros en eso? Por eso es que Jesús, yéndose, le dijo a los discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por lo tanto, no tenían poder. El poder lo iban a recibir era cuando se fuera el Espíritu Santo. Cuando viniera el Espíritu Santo. Pero para que viniera el Espíritu Santo, Jesús se tenía que ir. ¿Están claros en esa, verdad? Ahora, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo, es decir, a los incrédulos, de pecado sin ese. Pecado
de uno, de justicia y de juicio. De pecado, mire cuál era el pecado. Por cuanto no creen. ¿Cuál era el pecado entonces? Que no creen, que eran incrédulos. En mí. De justicia por cuanto voy al Padre, es decir, sacrificio, muerte y resurrección, y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, hablando del diablo, ha sido ya juzgado. Eso está en Juan 16, 7 y 11. Para mayor comprensión de la operación de convencimiento de pecado, sin ese, por lo tanto es uno, por el Espíritu, al pecador debemos hacer un análisis de ciertos términos tales como convencer, pecado, justicia, juicio. Vamos a ver qué es convencer. Del griego elenco. Indica redarguir. Esto es presentar pruebas a fin de que el individuo quede persuadido de su falta. Originalmente, el convencer era un acto que se daba en los interrogatorios a un testigo en juicio en forma hostigosa hasta hacerlo admitir su error y se muestre convencido de su criminalidad y se confiese culpable. El convencer del Espíritu es hacerle ver, oiga, en forma hostigosa, el estado, oiga, estado, no condición. Una cosa es estado y otra cosa es condición de pecado. Son dos cosas muy diferentes. El estado de condenación en la que se encuentra el pecador para hacerle sentir culpable para que haya una confesión interna a fin de presentarle un salvador para librarlo de la condenación. Ahora pregunto yo, cuando usted andaba en el mundo, hermano y hermana que me oyes y los que me ven también y que me oyen también, pregunto, cuando usted andaba en el mundo, usted andaba cometiendo todo tipo de pecado y usted disfrutaba el pecado, ¿verdad que sí? Usted disfrutaba la bebida, disfrutaban cuando se acostaban con mujeres, las mujeres disfrutaban cuando se acostaban con los hombres, disfrutaban cuando peleaban, disfrutaban cuando hacían todo tipo de rubiera. Pero llegó el día en que alguien, de alguna manera, a usted le predicaron. No sé quién fue, recuérdense, la radio, la televisión, un tratado, un escrito en una pared, un escrito en un árbol, un escrito en una lata, un escrito en una piedra. No sé de qué manera Dios a usted le llegó la palabra. Y el Espíritu Santo comenzó a tratarlo y lo hizo saber, lo hizo entender que usted estaba en pecado y que usted en esa condición o en ese estado espiritual, usted iba rumbo al infierno. Y usted seguía pecando porque quería tapar eso, pero por mucho que usted quería taparlo, no podía. Y llegó el día que ese tipo de pecado que usted cometía comenzó a dejar de ser atractivo. Comenzó el momento en el que eso que usted hacía, comenzó usted a aborrecerlo, a no quererlo practicar, a no quererlo hacerlo. ¿Cierto o falso? Una sola, ¿verdad? Se confiesa eso. Los demás eran santicos, los demás eran chévere, calidad. Santos de cuna, pues los demás. Santos de cuna, ¿verdad? Ajá. Entonces, resulta que convencer de pecado fue lo que hizo el Espíritu Santo con usted y conmigo cuando éramos mundo. Eso lo sigue el Espíritu Santo haciendo yo, allá en el mundo. Eso es convencer. Convicción es aquella operación del Espíritu Santo que produce en el hombre un sentido de culpabilidad y condenación por causa del estado de pecado en la que se encuentra. El verbo convencer de pecado indica la acción divina del Espíritu Santo en el pecador y el sustantivo convicción señala el resultado de la acción. Lo registrado en Juan 16:8 indica claramente que la convicción es obra del Espíritu Santo. Esta obra va mucho más allá de un mero convencimiento intelectual, es decir, del alma.
es el acto de hacerle entender al pecador el estado de condenación en el que se encuentra y que el castigo por dicho estado sería justo. Es decir, que si usted se llegaba a perder en esa condena, en ese estado espiritual, usted sabía que usted iba al infierno y Dios no tenía culpa ni el diablo tampoco. El único culpable de esa perdición sería usted solito o solita. Amén. Ajá. Resulta que, pero esta convicción produce esperanza en vez de producir desesperación, porque la acompañaba una oferta divina de perdón y salvación. Es decir, la convicción combina la condenación inevitable del pecado personal con un llamado gratuito al arrepentimiento que conlleva una oferta de salvación a quienes se arrepienten. El propósito del convencimiento por parte del Espíritu no es condenar al pecador, es persuadirlo para conducirlo a la salvación y luego así la restauración. Jesús dijo que Él no venía a condenar al mundo. Él vino para que el mundo fuera salvo por medio de Él. Y este es el carácter del Espíritu: convencer para salvar, no para condenar. Por esta causa, el mensaje de salvación, escúcheme hermano y hermana, no debe ir cargado de condenación, terror, intimidación, sino de amor, brindando solución al condenado para sacarlo del estado en la que se encuentra. ¿En qué consiste el convencimiento de pecado? Sin ese, pecado, uno solo. Después de hacer un análisis del término convencer y sus derivados, analicemos el término pecado en sus diferentes aplicaciones. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que el término pecado mencionado en Juan 16:8 aparece en singular, no en plural. Cuando la Biblia presenta el término pecado en singular, se refiere a un estado o a una posición, pero cuando se presenta el término pecado en plural, hace referencia a las obras o resultados que se dan por el estado o posición de pecado en la que se encuentra el individuo. Esto es lo que registra Gálatas 5, 19 y 21 cuando dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Ahora, de lo que yo acabo de hablar, de este texto me está hablando de el pecado o de los pecados. Los pecados. Entonces, es lo mismo que se encuentra en Marcos capítulo 7, verso 15, 21, 22 y 23, donde me dice de qué lugar salen los pecados. Y que los pecados tienen que ver con varias acciones y no tienen que ver con un estado, tienen que ver con una condición, que es la diferencia que hay entre el estado de pecado y la condición de pecado. En el caso de nosotros como iglesia, ya nosotros salimos del estado de pecado, ya estamos en estado de justicia. Como estamos en estado de justicia, podemos cometer pecados. Pero los que están en estado de condenación, es decir, los no nacidos de nuevo,
no se le cuentan los pecados porque ellos están en pecado. ¿Se entiende eso, verdad? Es decir, los que están en estado de condenación no se les condena por adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, nada de eso, porque lo que los condena a ellos es lo que el que no creen en Jesús. Muchos no creen en Él porque no lo conocen, porque usted y yo no se lo hemos dado a conocer. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros se lo damos a conocer en las Escrituras, entonces el Espíritu Santo se encarga de convencerlos a ellos ¿de qué? De pecado, no de pecados. Ahora, después que saca al hombre de el pecado, entonces lo va a convencer de los pecados. Y en cuanto a los pecados, usted y yo tenemos que abandonarlos. Amén. Él solamente nos va a perdonar los pecados cuando nosotros los cometemos, los reconocemos y se los confesamos. Pero no nos va a quitar los pecados. No hay un registro en la Biblia donde Él se comprometa a librarnos o a quitarnos los pecados. De ellos, dice Pablo, haced morir lo terrenal en vosotros, desechando toda, dijo Pedro, y así sucesivamente. ¿Están aquí? Ajá. El pecado como estado oposición vino como producto de haberse quebrantado un principio que Dios estableció en el huerto del Edén como mandamiento. El hecho de que el hombre le haya dado más credibilidad a la palabra del diablo que al mandamiento de Dios lo llevó a un acto de desobediencia, que lo condujo a un estado de pecado, que lo llevó a la condenación. El convencer de pecado es hacerle ver y entender al pecador el estado en el que se encuentra separado de Dios por causa de la desobediencia, que la desobediencia vino por causa de la incredulidad de Adán, al haber transgredido el mandamiento de Dios en el Edén. El convencer de pecado es hacer sentir convicto al pecador por causa de la situación en la que se encuentra y que por sí solo no puede salir de ella, que esto es una de las cosas más crueles y rudas para el ser humano. Porque cuando hablamos de el pecado, ninguno de nosotros, señoras y señores, nos podíamos despojar o quitar el pecado. Por lo tanto, pastor, cuando usted y a mí nos enseñaron, porque creo que pasamos por la misma escuela, pero con diferentes profesores, cuando usted y a mí nos enseñaron que lo que el ciego Bartimeo botó, la capa, creo que a todos nosotros nos enseñaron que era el pecado. Resulta que eso se estrella y choca con Jeremías 2:22. ¿Cómo dice Jeremías 2:22? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre la mancha de tu pecado, no podrá ser quitado. ¿De qué está hablando Jeremías? De el pecado, no de los pecados. Entonces, en este caso, el Espíritu Santo vino a convencernos que no había manera, escúcheme, que en la religión que andábamos no éramos libres, que con los votos que pagábamos y las misas que mandábamos a hacer y los ensalmes que nos mandábamos a hacer, no era suficiente. Eso no quitaba de nosotros el pecado, que seguíamos en condenación y que íbamos rumbo al infierno. Por lo tanto, reitero, el convencer de pecado es hacer sentir convicto al pecador, lo que éramos usted y yo, por causa de la situación en la que se encuentra y que por sí solo no podía salir de ella. El convencer de pecado es hacerle ver al pecador la condición baja y humillante en la que se encuentra por causa del estado de condenación y poder así mostrarle la necesidad de sentir de un Salvador para presentarle el don de salvación que es Cristo Jesús. Cuando el Espíritu Santo no logra el convencer de pecado en un individuo,
este cae en el pecado imperdonable. Vamos a averiguar cuál es el pecado imperdonable, ¿yo? ¿Hay un pecado imperdonable? Sí, pero no es el que usted está pensando ni el que le enseñaron tampoco. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Ajá, ya descubrimos que el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero la otra pregunta es, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? A continuación voy a dar una explicación muy clara acerca de la blasfemia contra el Espíritu, para tener una percepción precisa de lo que consiste dicha blasfemia. Siempre se ha dicho que blasfemar contra el Espíritu es el acto de atribuirle la obra del Espíritu Santo al diablo, lo cual es falso. Es falso. Que yo vea una hermana danzando y que yo diga, ese no es el Espíritu Santo, ese es una obra del diablo. Y que ella esté danzando de verdad en el Espíritu. El que alguien haga algo y que yo le atribuya eso al diablo, eso no es blasfemar en contra del Espíritu Santo. Blasfemar indica, oiga, encarar, afrentar, resistir, hablar mal en contra de. Eso es blasfemar. Reitero, encarar, afrentar, resistir, hablar mal en contra de. La blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable. ¿Por qué es imperdonable? Vamos a ver. Para cometer dicho pecado, uno debe rechazar consciente y persistentemente el testimonio del Espíritu Santo en cuanto a la divinidad y poder salvífico del Señor Jesús, ya que solo el Espíritu Santo puede convencer y convertir al hombre del estado de pecado. El rechazo continuo y definitivo de sus acciones lo apartan completamente de toda posibilidad de salvación. Alguien dijo que el único pecado imperdonable es el rechazo del perdón, pero lo que conduce a un hombre a rechazar el perdón es el negarse a ser convencido de pecado por el Espíritu Santo. En Mateo 12, 31 y 32, Jesús presenta la blasfemia como el atribuirle intencionalmente la obra del Espíritu Santo en la vida de él al diablo, entendiéndose que su obra era el testimonio afirmativo del Espíritu Santo ante los fariseos que Jesús era el Mesías y el Salvador del mundo. Ahora, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Te la presento de otra forma. La blasfemia contra el Espíritu Santo no la podemos cometer nosotros como cristianos. Ya nosotros no podemos blasfemar contra el Espíritu Santo. Los únicos que pueden blasfemar contra el Espíritu Santo son los inconversos, los no convertidos. Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo es que Él los convence de que son unos pecadores. Los convence de que van rumbo al infierno, que hay un cielo, que hay un infierno, que hay una salvación, que hay una perdición. Y una vez que el Espíritu Santo los convence, de este estado y de esa condición en la que ellos están, se niegan a recibir a Jesús como el Salvador. Al negarse a recibir a Jesús como el Salvador, pregunto yo, ¿puede el Espíritu Santo entregarles el perdón? Te lo pongo de otra forma. Tiempo antiguo aquí atrás en Venezuela, ya esto quedó para la historia solamente. Cuando nosotros trabajábamos a alguien y nos pagaba con un cheque, llevaba un libro contable en la empresa o en su negocio y nos hacía firmar un libro como que ya él nos pagó, nos entregó el cheque. Con ese cheque nosotros teníamos que ir ¿a dónde? Al banco a cobrar
el efectivo. Por supuesto que al llegar al banco no le entregábamos el cheque al portero, ni al que barre en el banco. ¿A quién le entregábamos el cheque? A la cajera o al cajero, porque son los encargados de revisar si el cheque es correcto, si está escrito correctamente, si tiene fondo para entregarnos el efectivo. Ahora, si usted tenía el cheque en sus manos y usted no iba al banco, pregunto, con todo y que ya para efectos de la empresa en el libro contable usted estaba borrado, no se le debe, ya usted cobró, con todo y que pasaba eso, usted tenía el efectivo en las manos. ¿Cuándo era que usted iba a tener el efectivo en la mano? Una vez que usted fuera al banco, llegara en hora bancaria, ¿sí? Hiciera la cola como normalmente se tenía que hacer, le entregara el cheque al cajero, a la cajera, ella chequeara todo para luego entregarle. Aquí el Espíritu Santo funge como el cajero. Jesús, el que pagó por usted y por mí con su muerte y resurrección. Pero el Espíritu Santo es el encargado de entregarme a mí la salvación que ya otro compró para mí. Y no hay otro que pueda entregarme tal perdón. Por eso es que lamento por unos amigos que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa y que no tiene nada que ver con salvación. Lamento por ello, porque ellos ven a Jesús como uno más del montón, como un profeta más. Otros lo ven como un ángel. No, el Espíritu Santo es Dios y Jesús también es Dios. Si ustedes no lo quieren creer, seguirán perdidos, irán rumbo al infierno como van. ¿Qué les puedo decir? ¿Se las pinto? ¿Se las mejoro? No, eso es la realidad. Gracias a Dios que nosotros aceptamos a Jesús como Dios. Amén. Y aceptamos al Espíritu Santo como Dios. Amén. Y hemos recibido la salvación y la estamos disfrutando. Los fariseos, los fariseos que conocían las Escrituras fueron reacios a reconocer la salvación que viene solamente mediante Jesús. Él rechazó el rechazo total de la obra de demostración que se realizó en Jesús por el Espíritu Santo con el fin de conducirlo a Jesús como el don de la salvación. Cierra las puertas a la única posibilidad que los fariseos tenían en el momento para recibir la salvación, manteniéndose así en un estado de condenación en el que no obtendrían perdón ni en este siglo ni en el venidero. El rechazo continuo y voluntario de esta evidencia mesiánica, como lo es el Espíritu obrando en Jesús, cierra las puertas al perdón de Dios, no por falta de eficacia en la obra del Calvario, ni por falta de la gracia y de la misericordia de parte de Dios, sino porque el que comete dicho pecado se priva voluntariamente a sí mismo de la necesaria disposición para recibir el perdón. Ahora, recordémonos un poquitico, señoras y señores, recordémonos un poquitico del caso de el rico y Lázaro. ¿Se recuerdan cuando Lázaro está conversando y está hablando con el padre Abraham? Y entonces ya el rico, está hablando con el padre Abraham. El rico ya se da por convencido de que él está perdido. Entonces, ¿qué exclama el rico? Padre Abraham, en otras palabras, o parafraseando lo que está escrito, si no puedes entonces enviar a Lázaro a mojar la punta de su dedo y a refrescar mi lengua, envíalo a la tierra nuevamente, porque tengo 5 hermanos y no quiero que ellos vengan a este lugar de tormento. ¿Se recuerdan de eso? Usted no estaba allá, yo tampoco, pero lo hemos leído en las Escrituras. ¿Qué es la respuesta del padre Abraham? A Moisés y a los profetas tienen. La pregunta es, si Lázaro era resucitado y vuelto a la tierra, ¿qué mensaje iba a traer? ¿Qué mensaje iba a traer?
Señoras y señores, el mismo que estaba. ¿Cuál era el que estaba? La ley, los salmos y los profetas. No había otro. Por lo tanto, deducimos entonces, haciendo una eisegesis, o una exégesis, ¿cuál de las dos? Ajá, una exégesis, que el rico se perdió porque no escuchó ¿a quién? A Moisés y a los profetas. Pero Lázaro se salvó no porque era pobre, sino porque atendió a Moisés y a los profetas. ¿Qué era lo que estaban pidiendo el rico ahora? Que enviara a Lázaro ¿a qué? A lo que ya Dios había hecho. Ya Moisés y los profetas estaban. Lo que tenían era que prestarle atención. Voy acá ahora. Eso es allá. Ahorita acá. Cristo ya murió y resucitó. ¿Alguien puede decir algo? Ajá. ¿Qué necesitamos? Aceptar lo que está escrito, que por más de 330 veces se dijo en el Antiguo Testamento, fue prometido por Jehová en conjunto con la deidad, es decir, con el Verbo y con el Espíritu Santo. Y ahora en este tiempo, estamos en el tiempo de la dispensación, tercera dispensación del Espíritu, en el cual se está cumpliendo lo que vimos de la tercera dispensación del Espíritu, que en la primera salió y no consiguió dónde posar la planta de sus pies, no sus patas. En la segunda dispensación salió y regresó al arca con una rama de olivo en el pico. Y en la tercera dispensación, ¿qué es lo que pasó? No regresó, ni ha regresado, ni regresará jamás. Por lo tanto, Él está aquí con nosotros. Siempre ha estado y siempre estará. Es más, cuando tú eres un inconverso, un bebedor de caña, un mujeriego, una hombreriega, una brollera, una peliona, el Espíritu Santo andaba detrás de ti porque fue quien te convenció de que eras una pecadora y de que eras un pecador. Digan allá y por lo mínimo, porque yo estoy así como asustado. La gente del video va a creer que yo estoy solo aquí hablando con las paredes. Ajá, entonces, no crea que eso lo hizo con ustedes nada más, eso lo hizo conmigo también lo hizo. Lo que pasa es que usted me ven cara santo, pero esa es la pura cara. En cuanto a la enseñanza de Cristo con respecto a la blasfemia contra el Espíritu Santo, según lo describe Mateo 12, 31 y 32, Jesús quiso decir que cualquiera que tenga la evidencia del poder del Señor ante sus ojos y declare que es un poder satánico, exhibe una condición de corazón más allá de la iluminación divina y por ello desesperada. Por causa de esto, el perdón divino sería inconsistente con la naturaleza moral de Dios. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no puede, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, por supuesto por el Espíritu, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Acá tiene que ver que gran parte de los hijos de los fariseos, gran parte de los hijos de los nobles que dirigían la ley, estaban convirtiéndose a Cristo y estaban trabajando en el ministerio de Cristo y estaban siendo usados para expulsar demonios y para sanar enfermos. Y entonces Jesús le dice: si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los están echando los hijos de ustedes también que están conmigo y se congregan conmigo? Porque no quieren estar con ustedes. Y como la gente le duele a los hijos, ¿sí?
Porque eso es muy fácil hablar de los hijos de otros, pero de los de nosotros no. Y eso me recuerda a un hombre que estaba orando y le dice a Dios en la noche que él le daba gracias porque Dios lo había bendecido grandemente en el día, porque él estaba desarrollando un trabajo hermoso que le había dado. Y entonces Dios le dice, por decir un nombre, Félix, sí, tú, si hay un hijo tuyo que cae en pecado, tú te pondrías a hablar de él y lo publicarías por las redes y lo dirías en todas las reuniones de la iglesia. Y entonces él le dijo, no, Señor, no lo haría. ¿Y por qué los haces con los míos? ¿Por qué los haces con los míos? Yo sé que no es este Félix, es otro Félix por allá. Es un Félix Andrade. Ahora, ¿por quiénes los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios, oiga, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahora yo quiero hacerles una pregunta y voy cerrando. ¿Algún profeta de todos los del Antiguo Testamento había hecho milagros similares a los que se dieron en el ministerio de Jesús? Los profetas del Antiguo Testamento sanaron ciegos, levantaron paralíticos, le trajeron todos los endemoniados y los dejaron libres, le dieron de comida a la gente. Por lo tanto, Jesús es el ser que marcó y dividió la historia en dos. Porque de paso de los profetas del Antiguo Testamento no habían profecías que anunciaran sus nacimientos, sencillamente nacieron. Pero de Jesús, más de 300 profecías que anunciaban su nacimiento, y no solamente su nacimiento, sus acciones, su resurrección, su dolor y sus padecimientos a favor suyo y mío. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu no le serán perdonadas a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le serán perdonadas, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le serán perdonados ni en este siglo ni en el venidero, señoras y señores. Esto está en Mateo 12, 22 y 32. Y cierro específicamente con esto, el hombre fuerte. Cuando hablamos del hombre fuerte, que cuando un hombre fuerte está enconchado, vamos a hablar aquí criollamente, o atrincherado en su territorio, todo el territorio está en paz, todo el territorio que él domina. Pero cuando viene otro más fuerte que él, lo desarma, dice el texto, y entonces reparte el botín. Nótese que el hombre fuerte del texto es fuerte porque confía en sus armas. Nótese que el hombre fuerte se hace sentir y se muestra como hombre fuerte por las armas, pero cuando vino otro más fuerte y lo desarmó, ¿cómo quedó? Débil. Y entonces el otro que vino pasó a ser el hombre fuerte. Entonces el que fue fuerte, oído, fue tiempo pasado. Ese es el diablo. Pero el más fuerte ahora es Cristo Jesús. Cristo muere y resucita y se va al tercer cielo. Y ese poder, pregunto, ¿se lo llevó para el cielo que no lo necesita ya o se lo dejó a la iglesia, se lo delegó a la iglesia para que lo use ahora? Entonces, ¿por qué seguimos orando atando al hombre fuerte? Si Dios escuchara esa oración, nos estaríamos atando nosotros mismos. Gracias a Dios que Dios no oye sandeces, ni estupideces de nosotros, ni tonteras. Porque nos estaríamos atando nosotros. Porque le estamos dando un poder al diablo que no tiene. Porque el diablo fue, hasta que Cristo vino, fue el hombre fuerte. Pero de Cristo para acá, Cristo es el más fuerte. Y si Cristo es el más fuerte, el diablo dejó de ser fuerte. Otro detalle, esto no es un conflicto entre dos reinos, pero quiero aclararlo de una vez. Otro detalle, que no existen espíritus territoriales. Es decir, no hay un demonio que mande en Sanare, otro manda en Guarico y otro manda en el Tocuyo. Eso no existe, señoras y señores. Eso es falta de conocimiento de las Escrituras, para no decir otra cosa. Bendiciones.